Bueno, buenas tardes. Es un gusto estar con ustedes. Yo soy Pablo Abate, trabajo en ITA Balcarce y lo que vamos a hacer es hablar un poco de trigo. Vamos a revisar qué pasó con la campaña pasada y qué cuidados podemos tener o qué atenciones podemos tener en la próxima campaña. Bueno, quería empezar recomendándoles una publicación. Ahí tiene el código QR y el link para bajarla. Se trata de los informes que hicimos durante el año pasado de trigo. No solamente tiene información del año pasado, sino que todos los análisis que hemos hecho, que algunos son, incluyen varios años, están ahí volcados. Así que es un buen compendio de nuestra producción. Y quisiera comenzar recordando que el trigo es el cultivo más antiguo que se conoce y es el alimento humano cultivado más antiguo y de hecho es un cultivo milenario y hasta donde se sabe es el más ancestral de los cultivos. Y actualmente el trigo forma o es fuentes, junto con el arroz, es la principal fuente energética para el consumo humano, que es lo que está mostrando esta figura. Acá tenemos las distintas fuentes energéticas y la cantidad de energía que aportan. Y también junto con la carne es la principal fuente de proteína. Así que si uno lo ve desde un punto de vista global, es un cultivo bastante importante, pese a las críticas que está recibiendo en los últimos años. También me interesaba mostrar eh, cómo es la producción, cómo la importación y exportación de trigo en lo que es América Latina, incluyendo México. Bueno, y acá lo que tenemos en la figura arriba son los exportadores y como se ve, Argentina es el principal exportador, seguido de Brasil, que Brasil exporta una calidad que no es muy apta para consumo directo, Paraguay, Uruguay y México. Pero por otro lado tenemos los importadores, los dos más importantes son Brasil y México, y después tenemos otra serie de importadores que son Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, que en total computan una cantidad igual a la de Brasil. O sea que en América Latina tenemos suficiente posibilidad de demanda de trigo como para poder aumentar nuestra producción y expandir nuestro comercio. No, no hace falta ir a vender trigo a Taiwán o a lugares alejados. Y sería más razonable tratar de ser competitivo en esta zona que incluso por motivos de flete, pero también por motivos culturales, es más fácil de acceder. Bueno, y ahora sí vamos a ver un poco qué pasó en la campaña pasada. En este mapa lo que tenemos son las pérdidas de rendimiento calculadas como la diferencia de la campaña pasada con el promedio de las 5 campañas anteriores. Tengan en cuenta que en muchos informes lo que aparece es la comparación con la campaña anterior. La campaña anterior tuvo un rendimiento muy alto, así que las pérdidas pueden ser mayores. Bueno, pero lo primero que surge a la vista es que no en todas las zonas hubo pérdida de rendimiento. Lo que está en verde tuvo ganancias y digamos que hubo 3 zonas de ganancia. El NOA, lo que podríamos llamar la zona mesopotámica y el oeste pampeano. Por lo demás, hubo cierto grado de pérdida. En total, a nivel país, la pérdida de rendimiento fue del orden del 25%, lo cual es bastante grande, y el epicentro fue en el norte de Buenos Aires, sur de Santa Fe y sur de Córdoba, donde las pérdidas llegaron hasta 72%, que fue en el departamento de Rosario, en la provincia de Santa Fe. La provincia de Santa Fe se caracterizó por ser la que presentó entre las mayores pérdidas y las principales ganancias. Así que fue donde la diferencia de rendimiento fue más grande. Bueno, ¿y a qué se debieron estas pérdidas? Básicamente a dos fenómenos. Uno, fenómenos meteorológicos. Uno fue las heladas y otro la sequía. Bien, de alguna manera creo que todos sabíamos que los años de sequía es más factible que se produzcan heladas, pero la verdad que
nunca encontré alguna asociación directa entre estos dos fenómenos meteorológicos y ahora en marzo me puse a buscarla, tomé datos de varias estaciones experimentales, Balcarce, Miramar, Bordenave, Coronel Suárez, Manfredi y Marco Juárez, eh, y computé cuántas heladas había en estas localidades que tienen una serie histórica con más de 15 años de datos climáticos. La cantidad de datos que tuvimos es entre 5.844 y 7.600 días de datos, o sea, una cantidad importante de datos. Ahí computamos la ocurrencia de heladas, considerando la temperatura mínima menor a 1,5 grados. Esto es en abrigo. Esto corresponde más o menos a menos 1,5 grados a la intemperie. Bueno, y lo que se puede observar, que es lo que muestra este gráfico con barras azules, es que el porcentaje de días con heladas ronda entre 8 y 17%. ¿Mm? Es relativamente bajo. Por supuesto que esto cambia con la estación. Pero bueno, después clasificamos los días con heladas por la cantidad de precipitaciones, y al hacer esto encontramos esta figura donde nos muestra que el 95% de los días que tuvieron heladas se dieron en días que tuvieron cero precipitación o hasta 5 milímetros. De hecho, ya con 5 milímetros la cantidad de días con heladas es bastante menor a los días con cero. Y ya con 20 milímetros de lluvia, no hubo ningún día en ninguna localidad de todos estos días, a través de los 15 años, que se haya registrado heladas. Entonces, esto lo que nos muestra es que, bueno, las heladas están muy asociadas a la falta de precipitación. Lo que no estoy seguro todavía es si es simplemente una falta de precipitación o esto está asociado, por ejemplo, a la nubosidad que se pueden producir los días de lluvia. El asunto es que con muy poca lluvia, 20 milímetros, ya es suficiente para que no tengamos heladas. Y bueno, y esto nos está explicando muy bien por qué los años secos, donde las precipitaciones son bajas, la cantidad de heladas aumentan. Lo que vimos recién puede explicar bastante bien lo que son las heladas en Macollaje, que de hecho el año pasado fueron bastante abundantes en varias zonas del país. Pero también están las heladas tardías que afectan más directamente a la espiga. Bueno, con Diana Martino hicimos un modelo que permite estimar el daño en espiga, o sea, no solamente la ocurrencia de heladas, sino el daño que produce la helada que ocurrió. Bueno, y este modelo se basa en la duración de la helada, que en los términos prácticos, o en la mayoría de los casos, la terminamos estimando a través de la temperatura máxima y mínima diaria y la duración del día. Su intensidad, el estado de desarrollo de la espiga, la ocurrencia de heladas sucesivas y la asincronía entre espiga del cultivo. Acá tienen los links para consultar la publicación en inglés arriba o en español abajo. Bueno, ¿y qué es lo que nos dio cuando corrimos este modelo para distintas localidades? Para Balcarce, Miramar, Bordenave, Coronel Suárez, Manfredi y Marcos Juárez. Podemos graficar el daño de la helada en función de la fecha de expiración, y vemos, por ejemplo, que acá Coronel Suárez se destaca por ser la que presentó mayor daño estimado. Tal es así que incluso para fechas de espigazones relativamente tardías, para Coronel Suárez la fecha normal de espigación sería la última semana de octubre o la primera de noviembre, y para esas semanas estamos hablando de daños de casi 80%. Para otras localidades del sur, como Miramar, Bordenave y Balcarce, también el daño del agua fue alto, no tan alto como para Marcos Juárez, pero fíjense en Miramar, sobre todo para floraciones anteriores al 27 de octubre o 28 de octubre, el daño del agua es bastante grande, pero incluso a posteriori, si uno toma la primera semana de noviembre, estamos hablando de daños del 20-30%, lo cual no son bajos. Más al norte, Manfredi y Marcos Juárez, el daño es menor, sobre todo Marcos Juárez. Esto nos muestra que efectivamente el año pasado fue un año propicio no solamente para las heladas en Pasto, que
deterioran bastante cultivos, sino también para las celas en espigación. Es importante aclarar que estas estimaciones pueden cambiar con la posición del relieve, porque acá lo que estamos suponiendo es que el cultivo está al lado de la estación meteorológica de donde surgieron los datos. Si está en otro lado, en un bajo o en un alto, la estimación puede ser distinta. Esto también puede cambiar con el cultivar y sobre todo con la presencia de rostrojo, que eso hace que la temperatura mínima cambie más allá de lo que indica la estación meteorológica. Bueno, el otro factor importante que marcó, y yo diría que fue el que más marcó la campaña pasada, fue la sequía. Acá tenemos cómo evolucionó el contenido de agua en el suelo mensualmente desde el 1 de mayo, y vemos que al principio teníamos más o menos en toda la zona triguera una disponibilidad de agua entre buena y abundante, pero a medida que empezó a transcurrir la campaña, todo esto se fue secando de oeste a este. Ya en el principio de septiembre, lo único que quedaba con una cantidad más o menos razonable de agua era el sur de la provincia de Buenos Aires, y en octubre, noviembre y diciembre ni eso quedó. Entonces, esto es lo que caracterizó la campaña pasada, y en definitiva lo que tenemos es una sequía extensa geográficamente, muy intensa y muy larga. Eh, es de las más extensas, intensas y largas que se hayan registrado en la historia de muchas localidades. En casi todas las localidades en los últimos 20 años no había ocurrido algo así. Bueno, ahora lo que acabamos de describir es la sequía, pero es distinta a la sequía del estrés hídrico. O sea, la sequía es que no hay agua, pero el estrés hídrico es la pérdida de rendimiento, crecimiento que para ese cultivo debido a la escasez de agua. Hay varias formas de estimar el estrés. Eh, Uno de ellos es a través del contenido de agua del suelo, y qué es lo que muestran estas figuras. Acá arriba lo que tenemos es el agua útil, que está representado, el agua útil potencial está representada por esta línea verde, que va creciendo porque está estimando la profundización que hacen las raíces, y a medida que las raíces profundizan más, van a acceder a más agua. Por otro lado, tenemos el 50% del agua útil. La idea es que cuando el cultivo, o mejor dicho, cuando el suelo tiene menos del 50% de agua útil, el cultivo va a comenzar a estar en estrés porque el suelo no le va a ceder al cultivo toda el agua que necesita para tener un crecimiento no limitado por agua. Bueno, y en verde clarito lo que tenemos es la disponibilidad de agua, el contenido de agua, mejor dicho, correspondiente al 25% de los años más húmedos. En rojo punteado es lo mismo, pero correspondiente al 25% de los años más secos. Y en azul, lo que corresponde al 50% de los años. Y en negro fue lo que pasó el año pasado. Ya desde el momento de la siembra, la cantidad de agua disponible, por lo menos en el perfil explorado por las raíces, estaba bastante ajustado. Después llovió un poco, esto se recuperó, se llevó casi a capacidad de campo. Les comento más allá de lo del año pasado, que si el contenido de agua del suelo superaba capacidad de campo, eso estaría estimando que hubo un lavado. Pero bueno, hacia mediados de agosto prácticamente dejó de llover, y hacia fines de agosto ya el cultivo estuvo por debajo del 50% de agua útil, y esto se siguió intensificando y prácticamente no hubo momento en que se recuperó. Ya muy al final del cultivo, con el grano casi maduro, hubo una lluvia que permitió llegar a estar un poco por arriba del 50% de la útil, pero nada más. Acá no hubo recuperación del agua en el suelo ni nada que se le parezca, pues lo mínimo esperable. Bueno, entonces lo que nos está mostrando es una sequía que comenzó muy de temprano y que fue muy larga. Esto fue para Balcarce, pero para otras localidades hice balance, bueno, para muchas localidades todos terminan dando algo muy parecido, con alguna diferencia, pero que la verdad no es relevante. Y quise mostrarle qué pasó el año 98,
No es el 98, esto es el 95. Eso. El año 95. El año 95 es un año que el Trío padeció una sequía muy importante, por lo menos en el sur de la provincia de Buenos Aires. Y fíjense cuáles son las diferencias. Bueno, faltó agua desde el principio, pero no tanto. Acá estuvimos siempre, por lo menos hasta mediados de agosto, por arriba del 50% de agua útil. Después bajó el agua, hubo un repunte antes de floración y después sí durante la floración o durante, digamos, el periodo previo a espigazón, que es crítico para la terminación del rendimiento, ahí empezó a faltar agua y esto no se recupera. Entonces, esta sequía, la que ocurrió en el 95, básicamente lo que afectó fue el periodo crítico para la terminación del rendimiento, pero no fue tan larga como la del año pasado. Yo la verdad creo que no exageramos si consideramos que la del año pasado fue una sequía perfecta, porque no me imagino cómo podría haber sido peor. Si hubiera, me podrían decir, bueno, haber sido más larga, había empezado antes, bueno, pero si hubiera empezado mucho antes, muchos ni siquiera hubieran sembrado. O sea, eh, la, la sequía del año pasado tuvo la gentileza de tentar a muchos a sembrar y después empezar a darse a conocer. Así que por eso creo que fue una situación bastante grave como fenómeno meteorológico. Bueno, a través de las pérdidas, a través de la sequía y las heladas, es que llegamos a este mapa que es con lo que habíamos comenzado. Y ahora veamos, bueno, qué podemos aprender de lo que pasó y que tenemos que tener en cuenta en la próxima campaña. Pero básicamente esto va a rondar a tener en cuenta sobre todo lo que es el riesgo de helada, en asegurarse de tener agua en el suelo y ver cómo manejamos la fertilización para eso. Bueno, en muchas localidades se encuentran este tipo de relaciones, que este particular rendimiento versus agua útil de la siembra en la zona de Manfredi, que la obtuvo mi amigo Cantarero allá por los años 2004, y que bueno, esto es muy interesante, porque digamos, de acuerdo con esta relación, uno quiere decir si siembra, lo que tiene que hacer es cerca del momento de empezar la siembra, ir a ver el agua en el suelo, con eso puede estimar el rendimiento y decide si siembra o no. Incluso sin llegar a medir la botella en el suelo, con los datos de la red de evaluación de cultivares de trigo, para algunas localidades como para Manfredi y para Marcos Juárez, eh, pude establecer una relación entre las precipitaciones acumuladas y el rendimiento para cultivares de ciclo largo en azul y ciclo corto en rojo. Las relaciones cambian entre localidades, pero bueno, no tiene un R tan alto como la relación anterior, pero son bastante buenos. 0,51, 0,40. Acá tenemos una para ciclo largo 0,38, 0,35 y 0,48. Digamos, esta ni siquiera requiere ir a mostrar el suelo. Y tal vez la ventaja que tiene esto es que como está hecho con los datos de la red, se puede actualizar fácilmente. Hay otras localidades, yo diría particularmente en el sur y sudeste de la zona triguera, donde estas relaciones entre rendimiento y agua a la siembra o cerca de la siembra nunca dieron. Acá tenemos el ejemplo de Balcarce, o sea, procediendo de la misma forma que para Manfredi y Marcos Juárez, ni en Balcarce ni en Miramar tenemos una relación medianamente aceptable como para estimar rendimiento a partir de las precipitaciones acumuladas. Bueno, y entonces uno se puede preguntar, ok, tenemos estas relaciones para algunas localidades. ¿Y qué pasa si no nos alcanza el agua? Y también podemos preguntarnos qué hacemos cuando no tenemos la relación, como es el caso de Balcarce. Bueno, en ese caso, más que basarnos en la relación, nos podemos basar en la probabilidad o en la frecuencia de recargar el perfil. Y es lo que tenemos acá. Acá lo que tenemos en el eje vertical es la frecuencia de años en que la diferencia de precipitación y evapotranspiración
que es poca en esa época del año, durante el barbecho, pero algo hay, supera la cantidad de agua necesaria para recargar 1 metro de profundidad. Bueno, y acá yo hice esto para abarcarse con el Suárez, Manfredi, Bordenave, Marco Juárez y Miramar, en todo suponiendo 1 metro de profundidad de suelo, pero es verdad que para Manfredi y Marco Juárez uno podría suponer 1,5 metros, 2. Pero bueno, al margen de ese detalle, acá lo que se ve es que tenemos distintas situaciones de acuerdo a las localidades. Si tomamos Balcarce y Miramar, que son estas líneas que tienen valores más altos, lo que vemos es que para el momento de la siembra, que en esta zona sería a principio de julio, fines de mayo, ¿m? Podemos tener menos del 50% de los años el perfil del suelo ya recargado. Y además, como les mostré recién, si medimos el agua en ese momento, tampoco nos va a estimar bien el rendimiento. Pero estas localidades tienen una alta probabilidad, alta frecuencia, de que hacia fines de agosto el suelo esté recargado. De hecho, eso ocurre en el 90% de los años. Entonces, acá, bueno, cuando uno hacía la siembra, no, muchos años, menos de la mitad va a tener perfil recargado, pero bueno, uno tiene que hacer un salto de fe, sembrar y esperar que se recargue, y en el 90% de los años eso va a pasar. Hubo años que no pasó, por ejemplo el año pasado, y también el año 95, y bueno, años que no se recarga el perfil y que después llueve poco durante el ciclo, son complicados. Si no se recarga el perfil, hubo muchos años que la lluvia durante el ciclo fue abundante y ni siquiera se notaron como años de sequía importante. Bueno, por otro lado tenemos las localidades que yo llamaría del oeste, tanto sea del norte como Manfredi, o del sur como Bordenave y Coronel Suárez, que son las que están por acá. Estas localidades al momento de la siembra, que podemos ponerlo no sé, mediados de mayo, tenemos una frecuencia de recarga que es menor al 30%. O sea, esto quiere decir que un año cada 3 puede ser que tengamos el perfil recargado ya al momento de la siembra. En los otros años, 2 de cada 3, lo más probable es que no se recarguen. Incluso si se recargan, o incluso si esperamos hasta agosto, la recarga va a ser en la menor cantidad de años. Fíjense que acá en el 40% de los años nada más se recarga el perfil. Entonces, aquí sí nos podemos guiar por el agua a la siembra, pero la verdad que si no tenemos agua a la siembra, uno se está jugando demasiado a ver lo que pasa. Y dado que esto podría pasar en estas localidades 2 veces cada 3 años, que no podemos sembrar trigo, la verdad que uno tendría que tener un buen proyecto alternativo de qué va a hacer con ese lote. Incluso es más, les diría que para el que se mueva en este tipo de lugares conviene que haga su propia estadística de cuántos son los años que no puede sembrar para no solo decir que no siembra, sino decir qué va a hacer cuando no siembra con una mejor planificación. Y después tenemos otras localidades, que en este caso sería Marco Juárez, que es la que está por acá, que esta es un poco más complicada, porque al momento de sembrar tenemos poca recarga, pero después va a recargar. Pero tampoco es que va a recargar todos los años, sino que va a recargar el 50-60% de los años. O sea, acá la decisión es bastante más complicada. Yo creo que hay otras localidades que tienen este problema. Pero bueno, tampoco hay tantas estaciones meteorológicas para ir chequeándolo, pero esto va a pasar, digamos, en todas las que representen un gradiente del este hacia el oeste, ahí vamos a tener ese problema. O sea, localidades que al momento de la siembra todavía no se recargó el perfil y que la probabilidad que se recargue es intermedia. Esas generan gran incertidumbre y son las más difíciles de decidir. Bueno, pero por suerte para este año está pronosticado que va a ser un año niña y eso podría significar una alta disponibilidad de agua. Bueno, esta es la actualización de un análisis que ya hice en años anteriores.
Yo tomé los datos de precipitación en Balcarce. La verdad, cómo da para otras zonas no estoy tan seguro, pero yo les muestro lo que da en Balcarce, que es donde más me muevo. Y acá lo que tenemos son las precipitaciones acumuladas de junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, hasta diciembre, o sea, representa básicamente el ciclo de cultivo. Y acá el índice OMI, que es el índice que, bueno, de la frecuencia, indica qué tan niño es el año o qué tan niño es el periodo. Esto se puede hacer así, yo lo hice para, digamos, varios meses, pero se puede hacer trimestralmente, están los datos para hacerlo. Bueno, pero el asunto es que cuando me puse a ver qué asociación había entre precipitación y el OMI, probé distintas alternativas, hacerlo trimestral, hacerlo semestral, y esta que está acá es la asociación que mejor dio. ¿Mm? Y fíjense que la que mejor dio tiene un R cuadrado de 0,19. O sea, está bien. Podría ser que tengamos una tendencia un poquito hacia mayor precipitación, pero la verdad que esto no está mostrando algo firme y que sea muy decisivo. Así que yo creo que no hay que estar ni demasiado contento porque es un niño vamos a tener agua, ni demasiado preocupado porque puede pasar lo que puede pasar. Hay diferencias. Fíjense que eh, para acá, un valor de arriba de 1,5, que sería una situación niño-niña bien definida, podemos tener de 800 milímetros hasta un poco más de 400, de acuerdo al año. Así que es mucha la diferencia. En conclusión, el tema que sea niño o niña, por lo menos para el caso de cultivo de trigo en el sur de la provincia de Buenos Aires, nos está diciendo bastante poco. Un, eh, un perdón, pero el organizador me estaba mandando un WhatsApp. Bueno, el agua la podemos ver desde varios puntos de vista. En principio podemos considerar que el rendimiento es igual al agua consumida por la eficiencia de uso del agua por el índice de cosecha. Bueno, dejemos por lo menos para este análisis, el índice de cosecha al lado y supongamos que está variando poco. Entonces nos queda que el rendimiento va a ser función del consumo de agua y de la eficiencia de uso del agua. Normalmente se da más importancia al consumo cuando estamos ante sequía, pero eh, vamos a analizar las dos cosas, pero quiero llegar a que la eficiencia de uso del agua es muy importante. En principio, el consumo va a ser el resultado de lo más escaso entre la oferta y la demanda. O sea, la oferta va a estar dada por la precipitación efectiva, o sea, a la precipitación hay que descontarle una parte porque no todo entra al suelo, eventualmente el riego y la variación de almacenaje del suelo, que normalmente el suelo termina más seco que cuando empezó. Y por otro lado, la demanda, bueno, tenemos una demanda potencial que está dada por la evapotranspiración que se puede calcular a partir de los factores climáticos, y eso se multiplica por un coeficiente de cultivo, que es específico para el cultivo, pero que suele ser bastante conocido, y con eso se puede estimar la demanda. Y el consumo va a ser la menor de estas dos cosas. Bien, veamos qué pasa con la oferta. Acá lo que tenemos es, para 3 localidades, hemos supuesto que tenemos un ciclo de cultivo de 100 días hasta floración y 30 días después de floración, o sea, 130 días en total. Y lo que hemos calculado para distintas fechas tentativas de expiación, que sería lo que tenemos en el eje horizontal, hemos calculado qué cantidad de precipitación se acumula en cada una de esas localidades en esos 130 días. Las localidades fueron Coronel Suárez, Bordenave y Balcarce. Y entonces, bueno, de hecho, lo que se ven todas es que si la espigación, o sea, el día 100 termina el 1 de agosto, esto no va a pasar porque se congela, pero bueno, supongamos que lo hacemos así, es el momento en que el cultivo menor cantidad de agua captaría. Entonces uno en principio le va a decir, no quiero que espíe en agosto, prefiero que espíe más tarde. Bueno, y de hecho si espiara más tarde, la cantidad de agua que el cultivo capta es mayor. El punto negro representa la fecha de espigación normal en cada una de estas localidades, y fíjense que en todas tienen mayor precipitación acumulada si el cultivo espigara después de la fecha normal. Ahora bien,
Esto lo que no está considerando es la demanda del cultivo, o sea, el balance. Si a la precipitación le descontamos el balance, que cuanto más entra en el verano va a ser mayor la demanda, ahí las curvas cambian. Acá lo que tenemos es el balance, y vemos que en invierno el balance es más positivo y hacia el verano es más negativo. Y en Balcarce, que es la situación más favorable, fíjense que para fecha de expiración normal estamos muy cerca de cero, pero para Coronel Suárez y especialmente para Bordenave, para la fecha de expiración normal, el balance se hace negativo. Bueno, y este balance negativo tendría que ser compensado con el agua útil del suelo, ¿m? Que en la medida, si el agua útil, si el 50% del agua útil, o sea, el 50% más disponible, compensa esto, el cultivo no va a estar estresado. Pero si necesitamos más del 50% de agua útil del suelo para que el cultivo haga su balance cero, entonces esto va a conllevar pérdida de rendimiento. Bueno, pero al margen del suelo, que sí va a jugar un rol importante acá, sobre todo su profundidad, la cantidad de agua que puede almacenar, creo que queda claro que si hacemos el balance, eh, para estas tres localidades no hay motivo para adelantar la floración más allá del punto negro. Perdón, no hay motivo para trazar la floración más allá del punto negro, e incluso convendría que sea lo más temprano posible. Estos resultados son bastante similares para otras localidades de distintos lugares del país, digamos, norte de Buenos Aires, sur de Córdoba, Santa Fe, Paraná, tienen este tipo de comportamiento, que en la medida, cuando consideramos el balance, cuanto más tardía sea la época de floración, más negativo es el balance. Y entonces, bueno, acá viene la pregunta, ¿qué tan temprana podemos hacer la fecha de floración? Bueno, lo más temprano que permitan las heladas. ¿Mm? Y ahora retomamos eso, pero desde el punto de vista del agua, digamos, hay otro factor que yo les mencioné. Estaba por un lado el consumo, que ya vimos que para tener más agua disponible y tener más consumo no conviene retrasar la fecha de expiración. Pero por otro lado tenemos la eficiencia de uso del agua. En un trabajo que hicimos con datos de Balcarce, Córdoba, Pergamino y Paraná, sí, Paraná era, eh, medimos la eficiencia de uso del agua de trigo sin estrés hídrico y encontramos esta curva, y con estrés hídrico encontramos esta. Y lo que tenemos en el eje X es una variable meteorológica que se llama presión de vapor, déficit de presión de vapor. Y lo que se ve es que en la medida que aumenta el déficit de presión de vapor, cae la eficiencia de uso del agua. Pero es verdad que si hay estrés hídrico, siempre es un poco más alta. Bueno, ¿y de qué depende el déficit de presión de vapor? Bueno, el déficit de presión de vapor básicamente es el resultado de la temperatura y de la humedad ambiental. Cuanto más alta sea la temperatura y más bajo sea la humedad, mayor va a ser el índice de presión de vapor. Y el déficit de presión de vapor sube de invierno a verano en cada localidad, y además hay diferencias entre localidades. Por ejemplo, las de Córdoba son estos puntos de acá, con alto déficit de presión de vapor, y los de Balcarce están por acá, los de Pergamino y Paraná se distribuyen en el medio. Entonces, esto es lo que nos está diciendo, que en la medida que vamos a una época de mayor déficit de presión de vapor, por ejemplo hacia el verano con espigazón, la eficiencia de uso del agua va a ser menor. Y eso es lo que está graficado acá. O sea, para las localidades que estuvimos charlando, acá tenemos cómo cambia la eficiencia de uso del agua estimada a través del déficit de presión de vapor a medida que nos vamos atrasando en la fecha de espigazón. ¿Y qué es lo que nos muestra esto? Bueno, que cuando uno atrasa la fecha de floración, no solamente se hace más negativo el balance de agua, sino que también el agua se va a usar con menor eficiencia. Y esto es así y es muy importante, porque esto hace que no tenga ninguna ventaja atrasar la fecha de expiración desde el punto de vista, por lo menos, desde el agua.
Acá hay un ejemplo obtenido en Córdoba, donde tenemos el rendimiento de un mismo cultivar, sembrar en fecha óptima y tardía, con secano en riego y en secano. Bueno, lo que vemos es que el rendimiento bajó en la medida que trazamos la fecha de siembra, tanto en riego como en secano. Y lo que vemos es que la eficiencia de uso del agua fue lo que se redujo y en definitiva es lo que terminó produciendo esa pérdida de rendimiento. Y esta caída en la eficiencia de uso del agua se dio por una caída en el déficit de presión de vapor al atrasar la fecha de siembra y al atrasar la fecha de espigación, ¿no? En este caso, con el atraso de la fecha de siembra, se atrasó la espigación. Así que no conviene atrasarlo. Desde el punto de vista potencial, se llega a la misma conclusión. Yo creo que esta figura o alguna parecida la habrán visto. Acá lo que tenemos es el rendimiento potencial estimado a través de la radiación a temperatura. Concretamente, el número de granos se estima a través del cociente fototermal y el peso del grano a través de la temperatura ante llenado. Y lo que se ve que, por ejemplo, para Balcarce, que es esta línea verde, que se destaca sobre las otras, en la medida que se adelanta la fecha de espigación, el rendimiento potencial va aumentando y se alcanzaría el máximo con espigación en pleno invierno. Pero bueno, esto como se imaginan no es factible. Si uno considera la ocurrencia de heladas, la fecha de espigación no podría ser antes que la primera semana de noviembre o última de octubre, y entonces el rendimiento que se obtiene está por acá y todo este potencial se pierde. Así de triste es la vida. Para otras localidades, el rendimiento estimado es más bajo, pero fíjense que todas tienen un comportamiento muy parecido. En la medida que se atrasa la fecha de espigación, el rendimiento se pierde. Así que la fecha óptima en todas estas localidades va a ser aquella que la termine en la fecha de la tardía. ¿Mm? Y lo que hay que tener en cuenta, que de acuerdo a esto, o sea, esto hecho en situaciones potenciales, pero lo que vimos recién, para situaciones de secano, son independientes del cultivar. O sea, todos los cultivares tendrían la misma fecha de expiación, que tendría que ser la más temprana posible. ¿Eh? Mm. Lo que cambia es la fecha de siembra de acuerdo a su ciclo. Ahora, tiene que ser lo más temprano posible, pero tampoco tiene que ser más temprano como para tomarse un riesgo innecesario, que en buena medida yo creo que fue lo que pasó la campaña pasada. O sea, una campaña, un año con heladas un poco más importantes que en un año común. Si además a eso le sumamos una fecha de espigación más temprana de lo necesario, vamos a llegar a problemas importantes. Bueno, para ayudar a tomar decisiones sobre esto, nosotros hicimos un mapa. En el mapa tenemos la probabilidad de helada, pero también la probabilidad de daño por helada. La dirección del mapa es esta, este se ocurre para acceder. A esta página y a otras que voy a mencionar, el ingreso es libre y gratuito, no hace ni falta registrarse. Bueno, y en el mapa lo que van a ver son estaciones meteorológicas. Cuando cliquean en una estación meteorológica les va a aparecer una tablita como esta y que les va a dar qué probabilidad tienen de tener un daño eh, mayor o igual al indicado. Mejor dicho, les va a decir a cada fecha cuál es la probabilidad de tener un daño mayor al indicado. Por ejemplo, acá estamos en Bordenave, les dice que la probabilidad de tener un daño con floración del 7 de noviembre, la probabilidad de tener un daño mayor al 20% es menor al 20%. Esta sería más o menos una fecha razonable de expiación. Si adelantan la fecha de expiación, bueno, aumentan el riesgo de daño. O sea, acá ya tienen un 20% de probabilidad de tener un 30% de daño, si fuera el 3 de noviembre. Y si fuera el 1 de noviembre, la probabilidad de daño tiene un 20% de probabilidad de tener un 40% de daño mayor. Y así pueden buscar distintas combinaciones de daños y probabilidades.
Me gustaría que este mapa tuviera más puntos, pero bueno, para construir esto necesitamos estaciones meteorológicas que tengan series de por lo menos 30 años y las que están son las que hemos encontrado. Sabiendo cuál es la fecha de expiación deseada y el largo del ciclo, ahí podemos ajustar la densidad, o podemos fijar la fecha de siembra y fijar la densidad. La densidad óptima varía principalmente con el ciclo de cultivo. Y acá es lo que muestra esta figura. Acá en el eje X tenemos los días a floración, en el eje vertical la densidad óptima. Vemos que datos de Canadá, Buenos Aires, Miramar, Reino Unido, Pergamino, Balcarce, Holanda, San Cayetano y Australia quedan en una misma relación. Y que básicamente lo que está diciendo es lo que les mencioné. O sea, la densidad óptima baja en la medida que aumenta el ciclo. De hecho, es lo que se hace, bajar la densidad cuando se aumenta el ciclo. Pero bueno, esa es una curva que cuantifica ese efecto. ¿Qué podemos decir de la diferencia entre cultivares en todo lo que estuvimos charlando? Bueno, acá tenemos un informe, sí, un artículo, también tiene el QR y el link para poder bajarlo, está en PDF, que surgió de lo siguiente. Yo en Balcarce me encontré con que hacía la diferencia de rendimiento entre los cultivares de ciclo corto y los cultivares de ciclos largos. Aquí tenemos en este eje eso, o sea, el rendimiento del largo menos el corto. Y veíamos que los largos perdían hace muchos años, en la década del 70. En la década del 80 empezaron a repuntar un poquito, pero digamos, en términos generales, salvo algún año como este, que vaya a saber qué pasó, eh, los ciclos cortos eran los que más rendían y los ciclos largos eran trigos bastante relegados, que se les buscaba otras características, pero no alto rendimiento. Pero a partir del año 2000, en que se introdujeron los trigos con germoplasma francés, que básicamente fueron para ciclos largos, se empezó a ver que los ciclos largos empezaron a rendir mejor y salvo un año como este, en el 2007, donde hubo heladas, esta diferencia se fue incrementando y de hecho se está incrementando todavía. Quizás esta última campaña, que en la red de trigo no pudimos tener un buen ensayo de ciclos largos por efecto de la sequía y las heladas, pero en términos generales esto sigue incrementando. Les aclaro que esta figura no está hecha con todos los cultivares que se van. Primero, esta figura está hecha con los datos de la red de trigo de Balcarce. No está hecha con todos los cultivares, sino con los 3 mejores de ciclo corto y de ciclo largo de cada año. De forma tal que tendría que ser bastante representativo de lo que ocurrió en la elección de cultivares a nivel productivo. Bueno, haciendo lo mismo para más localidades, acá lo que tomamos fue el promedio entre ciclo corto, la diferencia promedio entre cultivares de ciclo largo y ciclo corto desde el 2010 al 2020, y vemos que en todas las localidades que tomamos para el análisis, el ciclo largo rindió más que el ciclo corto. Hubo alguna, por ejemplo, acá en el criadero Klein en Pla, que la diferencia es pequeña, pero no hubo ninguna donde se vea que están predominando el rendimiento de los ciclos cortos, como ocurría antes del año 2000. En conclusión, en todos lados están rindiendo más los ciclos largos, particularmente en el sur de la región triguera. Otra característica que hemos encontrado relacionada a los cultivares es la respuesta fungicida. A partir del año 2017, que se empezaron a difundir nuevas razas de roya amarilla, notamos que la respuesta fungicida empezó a incrementar. Y lo que hicimos fue analizar la respuesta fungicida para cultivar de ciclo corto y ciclos largos del año 2010 al 2016 y del año 2017 al 2020.
La figura que tenemos acá de la izquierda muestra la respuesta al fungicida para distintas localidades: Barro, Buc, La Dulce, Miramar, Balcarce, Clenquesplá, Don Mario, Pergamino, Marco Juárez y Paraná. Y si bien cambia un poco la respuesta de acuerdo entre ciclo corto y ciclo largo, de acuerdo a la localidad, bueno, lo que podemos decir que, digamos, en el sur había una respuesta importante, eh, quizás mayor que en la localidad del norte, lo cual esto ya es bastante raro porque la presunción que teníamos siempre era que esto era al revés. Pero bueno, desde 2007 hasta ahora lo que se ve es que la respuesta fungicida aumentó y en todas las localidades aumentó. Y puede haber algún caso donde, digamos, los ciclos cortos tengan igual o mayor respuesta que el ciclo largo, como podría ser el caso de Bug o de Klein. Pero la verdad es que acá lo notorio es que en todas las localidades aumentó la respuesta. Y esto también está hecho con los cultivares más rendidores de cada ciclo. Y en definitiva, lo que nos está mostrando es que no es posible hoy por hoy igualar el rendimiento o el ingreso, si quieren, de un cultivar con fungicida a través de un cultivar sin fungicida. Normalmente la aplicación de fungicida se va a pagar bien porque la respuesta al fungicida es muy alta. Bueno, para ayudar a elegir cultivares, ya sea de ciclos cortos o ciclos largos, hemos desarrollado una página que es esta de acá, ahí tiene una dirección y también el QR para acceder. Esta página es de acceso libre y gratuito, no tiene que registrarse ni nada. Y eh, se puede acceder desde cualquier navegador que tenga conexión a Internet. Bueno, y una vez que entran acá, ¿qué es lo que van a poder hacer? Van a poder, esta página está hecha con los datos de la red de trigo, van a poder elegir una localidad. Cuando eligen una localidad, se les va a aparecer una tablita, se les va a actualizar una tablita como esta, que da los detalles de los datos que seleccionaron. Van a poder elegir qué cantidad de campañas van a promediar, tienen 1, 2, 3 y 4. ¿Cuál es el nivel de manejo? Puede ser red con fungicida, sin fungicida, alta tecnología o tradicional. ¿Cuál es la época de siembra? Que normalmente es entre 1, 2 y 4. Y pueden seleccionar si quieren que el resultado desaparezca todos los cultivares o solamente algún tipo de grupo de calidad. No todas las localidades tienen todos los manejos ni todas las fechas de siembra. Eso hay que tenerlo en cuenta. Pero bueno, acá pueden, si está, van a poder acceder. Si eligieron una sola campaña, el resultado va a aparecer en un gráfico de barras como el que está acá, que lo que tiene es cultivares y diferencia de rendimiento respecto de el promedio del ensayo de esa localidad. Entonces, por ejemplo, para este caso, acá hay una barra roja muy positiva que correspondió para cedro, que prácticamente estaría rindiendo un 35% más que el promedio. Si estuvieran en la página online, haciendo clic arriba de la barra, les da el detalle del cultivar que están eligiendo. Y este está rojo porque es un grupo 1, después le decía un grupo 1, está en verde los grupos 2, el primer grupo, perdón, grupo 1, grupo 3. El primer grupo 1 aparecería por acá, prácticamente donde no hay diferencia con el promedio. Y después hacia abajo tienen un predominio del grupo 1. Eso es lo que aparece típicamente. También la página les va a mostrar esta tablita donde acá tienen el cultivar, el grupo de calidad y la diferencia de rendimiento. Haciendo clic en las columnas, ustedes pueden ordenar el resultado por el cultivar, por el grupo de calidad, por la diferencia de rendimiento, de forma tal que ubicar el resultado que quieran de manera más fácil. Si en lugar de elegir una campaña eligieron 2 o más, el resultado se va a presentar como un gráfico así de ejes cartesianos, donde va a tener en el eje vertical la diferencia de rendimiento y en el eje horizontal el coeficiente de variación del rendimiento entre años. Entonces, en un gráfico como este, el mejor cultivar va a ser aquel que tenga una diferencia de rendimiento alta, o sea, alta verticalmente,
y un coeficiente de variación cercano a cero. Por ejemplo, acá, estos cultivares de acá son de alto rendimiento y bajo coeficiente de variación, son bastante elegibles, que de nuevo es cedro, seguido por timbó. Y en la tabla es lo mismo, lo único que además de aparecer la diferencia de rendimiento, desaparece también el coeficiente de variación. Bueno, esto es bastante fácil de usar y la verdad que es muy usado. Hay muchas consultas, anuales, semanales o como lo quieran medir. Lo que sí tienen que tener en cuenta que normalmente el mejor promedio en cuanto a confiabilidad es el promedio que tiene más años, 3 o 4 años. Pero el promedio de 3 o 4 años va a comparar menos cultivares. Entonces, por eso la página le da la posibilidad de comparar 1 o 2 años, porque ahí pueden ir viendo cuáles son los cultivares que mejor se perfilan. Aunque para, digamos, tener en uso y para seguir usando, convendría que sea uno que tenga 3 y 4 años. Y también van a poder ver si el cultivar que están usando, que ya tiene por lo menos 3 o 4 años, no se les está quedando corto en rendimiento en comparación con los nuevos. También hablamos de fungicida y hemos hecho una página con Eduard Molina, eh, que lo que hace es la evaluación económica de una aplicación de tratamiento de cultivo, que podría ser fertilizante, herbicida, fungicida o insecticida o cualquier otra cosa que le apliquen. Y también hicimos una página que lo que compara es la respuesta fungicida de los cultivares de trigo, que funciona muy, muy parecida a la página de comparación de cultivares. También les va a aparecer el gráfico de barras si elige una campaña, eh, o un gráfico de 2 ejes si eligen más de una campaña. Bueno, vamos a hablar un poquito de eficiencia de nitrógeno antes de terminando. Bueno, y yo voy a empezar por mostrarles aquí una curva de respuesta al nitrógeno. Acá lo que tenemos es el rendimiento en función del nitrógeno absorbido, no en el suelo, el absorbido por el cultivo. Para una situación que tenemos un alto rendimiento, llegamos a 9.000 kilos, y para otra situación con menor rendimiento, que llegamos a 5.000 kilos. Esto tiene dibujada la curvita, pero la verdad que si uno hiciera una regresión de todos estos datos, una regresión lineal, va a ser baja, porque aquí hay mucha dispersión de datos. Sin embargo, si en lugar de poner rendimiento acá en el eje vertical, le ponemos nitrógeno en el grano, en kilogramos, no en porcentaje, obtenemos esta relación que es muy estable, incluso entre distintos ambientes. Fíjense que esto está con estas figuras, las dos figuras están construidas con datos de Balcarce, de Australia y de Holanda. Y también hemos probado de ponerle datos más recientes a otros cultivares y esto sigue dando estable. Entonces, hay una muy buena asociación entre el nitrógeno del grano y el nitrógeno absorbido por el cultivo. Y a partir de eso, y aplicando álgebra y un poco de ingenio, hicimos una ecuación que es esta, que nos permite calcular los requerimientos relativos de nitrógeno, o sea, cuántos kilogramos de nitrógeno necesitamos absorber por unidad de rendimiento. Y si partimos de la relación anterior, la ecuación que se obtiene va a depender de la proteína, o sea, la concentración de proteína que querramos en el grano, y del rendimiento a obtener. Esto, si quieren más detalles, también está publicado y tiene el QR y el link. Y para que les quede un poco más claro, o sea, en definitiva, estos requerimientos relativos son el rendimiento, el nitrógeno total absorbido dividido el rendimiento. Y un detalle interesante es que esto es la eficiencia de uso, es la inversa de la eficiencia de uso de nitrógeno. ¿Por qué es importante? Bueno, porque esta ecuación ya les está diciendo que en la medida que queda más proteína en el grano, los requerimientos de nitrógeno aumentan y la eficiencia de uso de nitrógeno baja. Veámoslo más específicamente. Acá tal vez es más fácil verlo en el gráfico. Acá tenemos los requerimientos de nitrógeno en función del rendimiento. Vemos que para un mismo nivel de proteína hay un cambio en los requerimientos, pero no son muy grandes. Ahora, cuando nos plantamos a un nivel de rendimiento y vemos que pasa a distintos niveles de proteína, los requerimientos cambian en forma importante. Por ejemplo, si estamos en 5.000 kilos,
Acá estamos con 2 kilogramos de nitrógeno por quintal y acá nos vamos a 3. Pero cuando nos vamos a 3, la eficiencia de uso de nitrógeno va a ser menor que si estamos en 2. Así que para ir de 2 a 3 tiene que haber un buen motivo, porque en el caso de nitrógeno, que es un recurso que uno lo paga, no como el agua que estuvimos discutiendo recién, eh, la pérdida de eficiencia de uso de nitrógeno sería un perjuicio económico. Eh, Lo importante de esto es que tengan en cuenta que cuando uno establece los requerimientos de nitrógeno, tiene que considerar el nivel de proteína que se está buscando. Y incluso al comparar cultivares, también conviene que se haga eso. O sea, no solamente por rendimiento, que se considere rendimiento, sino qué nivel de proteína tienen esos cultivares y eventualmente qué peso hectolítrico tiene, que también forma parte de la norma de comercialización. ¿Mm? Cuando quieren mayor proteína, están eligiendo menor eficiencia de uso de nitrógeno. Ahora, estos detalles teóricos son interesantes, pero la verdad es que la mayor pérdida de eficiencia de uso de nitrógeno se va a dar cuando se pierde nitrógeno, que eso normalmente va a ser por lavado, o cuando tengan exceso de nitrógeno, que eso va a ser porque o eligieron mal las dosis o porque el rendimiento está muy por debajo de lo que pensaban. Hicimos también una página web para solucionar este problema, que es este, donde ustedes pueden pegar acá los datos de peso hectolítrico y proteína, y la página les calcula cuál sería la bonificación o cómo tiene que corregir el rendimiento del cultivar para compararlo, incluyendo la bonificación. Ahora bien, ustedes me pueden preguntar, bueno, y si en lugar de poner más nitrógeno, andar cambiando el requerimiento de nitrógeno, cambiamos de cultivar para lograr más proteína en el grano? Bueno, a ver, ¿de dónde pueden salir las diferencias de nitrógeno entre cultivares? Una es de menor rendimiento, o sea, a igualdad de disponibilidad de nitrógeno, el que rinda más va a poder concentrar mayor nitrógeno en el grano y va a poder tener un mayor valor de proteína. Pero estamos perdiendo rendimiento. La otra es tener un cultivar que absorba más nitrógeno, o sea, del que está en el suelo saca más nitrógeno y entonces va a poder disponer de más nitrógeno en grano sin sacrificar rendimiento. Bueno, no sé si existe ese cultivar o por lo menos está en duda que exista, pero si existiera podría ocurrir. Y la otra es tener un cultivar que tenga más partición de nitrógeno en grano, o sea, el nitrógeno que absorbió una mayor proporción que la lleva al grano. Ahora, cualquiera de estas dos alternativas significa que va a haber una mayor exportación de nitrógeno del lote. O sea que a la larga vamos a tener que recuperar ese nitrógeno y ponerlo. Entonces, a la larga, para lograr alta proteína, hay dos alternativas. O se sacrifica el rendimiento o se aumenta la disponibilidad de nitrógeno, básicamente por medio de la fertilización. Bueno, discúlpenme que haya tenido que hacer una interrupción doméstica. Pero bueno, volviendo a la diapositiva anterior, entonces, a la larga no es factible mantener un nivel de proteína sin aumentando el rendimiento y sin aumentar la disponibilidad de nitrógeno en cultivo. Eso va a ser así. Bueno, y una cosa interesante surgió al comparar los cultivares de ciclo corto y largo desde el punto de vista de su calidad. Acá en esta comparación lo que hicimos fue comparar distintos parámetros de calidad. Por ejemplo, acá tenemos el peso hectolítrico y en el eje vertical lo que tenemos es la diferencia entre el peso hectolítrico promedio de los 3 mejores cultivares de ciclo largo menos el peso hectolítrico promedio de los 3 mejores cultivares de ciclo corto. Y esto lo hicimos para los años del 2000 al 2020. Y lo que se ve es que si bien hay algunas oscilaciones, incluso hubo un año que hubo una pérdida de rendimiento en contra de los ciclos cortos que llegó a casi el 10%, en términos generales estamos bastante cerca del cero. Cuando en lugar de hablar de peso hectolítrico hablamos de proteína, ahí la variación ya aumenta más, hay varios años donde tenemos una pérdida en contra de los ciclos largos del orden del 10%. Esto lo podemos atribuir a que son cultivares de mayor rendimiento
Pero bueno, hay una pérdida de proteína un poco más notable. Cuando hablamos de gluten, que esto no se los pagan en forma directa a los productores, pero podría ser a través de un contrato, los molinos y algunos exportadores valoran el gluten, ahí vemos que las pérdidas de gluten se están incrementando. Ya tenemos por lo menos algún año una pérdida del orden del 20%, varios años con 10%. Ahora, cuando vemos lo que pasa con el W al biográfico, que esta sí es una variable que le interesa sobre todo a los molinos, vemos que ahí la diferencia es enorme. Entonces, es verdad que esto no se lo suelen pagar, pero si se los pagara, esto probablemente signifique o sea, obtener un cultivar que mantenga un alto W biográfico va a significar seguramente una pérdida de rendimiento porque no van a estar eligiendo algunos de los cultivares más rendidores. Así que esto ténganlo en cuenta. Bueno, también hicimos dos páginas, una para comparar la calidad comercial y otra para comparar la calidad industrial de los cultivares de trigo, que las pueden ver. A diferencia de las páginas de rendimiento, estas comparan varias variables, eh, peso hectolítrico, proteína, gluten húmedo, la bonificación por proteína y peso hectolítrico, gluten húmedo que está de vuelta, habría que sacarlo, y W. Bueno, en total hicimos 15 páginas, esto empezó con la pandemia, que son de acceso libre y gratuito, en la cual participaron 18 autores de más de 10 instituciones nacionales, extranjeras, oficiales y privadas. Bueno, y creo que es buen momento para ir yendo a las conclusiones. Sí. Bueno, básicamente la campaña pasó por pérdida de rendimiento por sequía y por heladas. Si pensamos qué podemos aprender de las campañas pasadas, bueno, en muchas localidades tenemos una relación bastante aceptable entre rendimiento y agua útil a la siembra o precipitación acumulada, que eso nos puede ya dar una buena pauta de cuándo sembrar y tener una idea de qué riesgo estamos asumiendo. Pero en, en muchas circunstancias no tenemos esa relación y hay que tener en cuenta que la probabilidad de recarga del perfil es muy variable entre localidades. Es más, yo creo que habría que analizarla en bastante más localidades que las que yo analicé. Bueno, la disponibilidad de agua durante el ciclo de cultivo, o sea, el balance entre la oferta y la demanda que estuvimos hablando y la eficiencia de uso del agua aumentan. Bueno, aumenta la eficiencia. No, perdón, la disponibilidad de agua también, sí, también es en positivo. Aumenta cuando la expiación es más temprana. Así que desde el punto de vista del agua no hay motivo para retrasar la fecha de expiación. La fecha de expiación óptima va a ser la misma para los cultivos de distintos ciclos. Lo que va a cambiar el ciclo es la fecha de siembra. Y bueno, habiendo elegido la fecha de expiación y sabiendo el horario del ciclo, se puede establecer la fecha de siembra y la densidad de siembra. Actualmente los requerimientos más altos se están alcanzando con cultivos de ciclo largo con fungicida. Eso es generalizado. Y esto va a requerir un aporte de nitrógeno adecuado al rendimiento que se quiere obtener. Y entonces en ese aporte hay que considerar cuál es el nivel de proteína deseado. Y eso es todo lo que tenía para presentarles y ahora veo las preguntas y voy respondiendo. Bueno, la primera pregunta es en variedades más susceptibles a heladas. Sí, cuando hicimos el trabajo con Diana Martino, ella fue motivo de su tesis y encontramos diferencias entre cultivares. No pudimos, bueno, y también en Australia ya se sabe que hay cultivares que son específicamente susceptibles. No está muy claro cuáles son los motivos. Nosotros estudiamos si era el grosor de las glumas, otros autores habían estudiado si era la cerecidad y la pubescencia. Bueno, todo eso no resulta muy contundente, pero diferencias hay. También es verdad que las diferencias no son tan grandes, pero estoy de acuerdo que, aunque sean diferencias pequeñas, si no tienen un costo adicional, van sumando.
Los HB4 son más eficientes en el uso del agua. ¿Qué comportamiento tienen alada en pasto y espigazón? Bueno, el comportamiento alada en pasto y espigazón no estoy muy seguro, pero a igualdad de otras condiciones, y esto es a igualdad de otras condiciones, todo lo demás tendría que ser igual. eh, los HB4 tendrían que tener mayor concentración de agua en el cultivo, mayor turgencia, y eso les tendría que dar alguna capacidad de acumular más calor y tolerar un poco más la helada. Pero puede haber un montón de factores que se opongan a eso y no le den mayor tolerancia a helada. ¿Son más eficientes en el uso del agua? Bueno, a ver, el mecanismo que tendría el HB4 es que controla la presión osmótica y con eso extrae más agua. Entonces, si uno la eficiencia la computa a partir del agua consumida, yo creo que no, la diferencia en eficiencia tendría que ser baja. Ahora, si uno la eficiencia la computa en términos de agua disponible o precipitación o disponible en el suelo, ahí sí tendrían que dar que tiene más eficiencia. Sobre heladas, ¿cómo considera tomar seguro para hacer más segura la actividad? Bueno, en la medida, a ver, si uno está dispuesto a tomar seguro, eh, le convendría eh, que la fecha de expiración sea lo más temprano posible, y sí por ahí, si uno tiene un seguro, eh, eh, se podría atrever a arriesgarse un poco más. La verdad es esa, o sea. Fíjense que, bueno, y el mapa que hicimos los puede ayudar bastante en eso, pero sin ir a cosas disparatadas. O sea, si uno pasa de un riesgo de 20% de daño a un riesgo de 30% de daño, bueno, es de esperar que el rendimiento aumente, porque cuanto más temprana sea la fecha de expiración, mejor, pero también tener riesgo de helada, y en ese caso, el seguro la podría cubrir. Es más, bueno, sí, una vez me preguntaron, una empresa de seguros, acerca de asegurar helada. Y sí, tiene ese tema, ¿no? Que al productor le va a convenir que la fecha de expiración sea más temprana de lo seguro. ¿Los bioestimulantes aumentan la productividad? Bueno, esto es muy amplia respuesta, pero a ver, muchas veces lo que se ve es que el bioestimulante tiene un mejor comportamiento inicial, y eso sobre todo cuando estamos en situaciones de cultivo de suelo medio degradado, cultivo por situaciones no tan favorables. O sea, de ese punto de vista estoy de acuerdo, pero tengan en cuenta que en general el periodo crítico para el cultivo de trigo es lo que pasa entre 15 días antes de espigazón a 15 días después. O si quieren 20 días antes de antesis a 10 días después. Ahí es el periodo más crítico, y ahí yo no vi ningún bioestimulante que tenga un efecto muy, muy grande. También está el tema si le da mejor sanidad. Bueno, podría ser. Eh, Tampoco hacen mal, tampoco vi que haya pérdida de rendimiento por uso de un bioestimulante. O sea, porque uno podría pensar, si crece mucho al principio, después entonces consume agua, bueno, y eso nunca lo vi. Eh, pero ahí hay que sea una ventaja clara, no, 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 no es seguro. Bien, me preguntan también las respuestas de los fungicidas, ¿qué enfermedades se terminan? Las enfermedades básicamente son de hoja, o sea, datos con Fusarium lo hemos descartado ese análisis, sería distinto, y dentro de las de hoja predominan las de roya. Eso puede cambiar un poco con el año, pero les diría que en casi toda la zona los problemas importantes sanitarios son los de roya. Bueno, entonces fue un gusto estar con ustedes, y bueno, espero tener algún contacto más directo alguna vez con lo que estuvieron viendo. Les agradezco.